¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y hoy con mucha información local, mucha información provincial, muchísima, y agradeciéndoles por supuesto a todos los que nos están viendo por Canal 100 y también por nuestro canal de YouTube, donde salimos en simultáneo martes y viernes. El sábado repite el mismo programa del viernes. Bueno, hoy está, en el momento en que este programa se emite, está Maravilla Martínez ahí en el Hotel Austral, listo para dar su masterclass, no solamente para profesionales del boxeo, o sea, quienes sean profesionales del deporte, sino también para quien quiera participar. No sé si se lo declaró Ciudadano Ilustre, había escuchado algo por ahí. Está en el hotel del presidente del Consejo Deliberante, supongo que lo habrán declarado Ciudadano Ilustre, y si no, bueno, tampoco no es algo tan fundamental, correspondería, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, lo importante es que viene y va a estar aquí con nosotros dando una charla, una presentación, una lección de vida básicamente. Y creo que la gente del ET17 le hicieron una pequeña entrevista, quiero compartirla con ustedes, una entrevista algo extensa pero muy interesante. Mientras vemos algunas imágenes de su historia de vida, ¿no? El ex campeón del mundo, Sergio Maravilla Martínez, que bueno, estaría junto con nuestro amigo Julio Abel González, al quien le mandamos un cariño muy grande, un hombre que... Yo me entero más de lo que pasa en 2 de Mayo, gracias a Abel González, que al departamento de prensa de la municipalidad, porque es impresionante lo que este hombre se mueve, camina y conoce gente también aquí en 2 de Mayo. Aparte tiene su escuela de boxeo, que es una maravilla. Y bueno, lógicamente hace un trabajo social maravilloso, así que le mandamos un cariño muy grande a Abel González y a su familia, que sabemos que trabaja muchísimo por 2 de Mayo. Bueno, y acá le habían hecho la entrevista, a ver si la podemos escuchar. Ya me meten música, a ver. Vamos con Gustavo. Bueno, un evento realmente interesante se va a desarrollar esta noche en la localidad de 2 de Mayo, en la provincia de Misiones. Va a estar nada más y nada menos que el ex campeón del mundo Welter Juniors y mediano, uno de los mejores boxeadores libra por libra de la Argentina, como es Sergio Maravilla Martínez. Esto tiene, a ver, relación con alguien que hace mucho tiempo se dedica al boxeo, hoy ya es ex boxeador, o no sé si el ex boxeador deja de ser boxeador, Claro, va a ser también. siempre boxeador, ¿no? Sí. Un hombre que nos representó muy bien en todo el territorio argentino, peleó con los mejores, estuvo junto a Carlos Monzón en algún momento, y esto lo llevó también al viejo continente. Estamos hablando de Julio Abel González, que está ahí en 2 de Mayo, tiene una escuela de boxeo, y bueno, ellos están encargados de esta presencia, de esta excelencia del mundo del boxeo. Maravilla Martínez, un gusto en saludarte, Julio. Acá estamos con Ana, con Daniel, en la mañana de LT17. ¿Cómo estás? Buenos días, Gustavo querido, a Ana, Daniel, a tu equipo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar contigo después de mucho tiempo. Por ahí uno deja la actividad y bueno, y hoy nos trae otra vez a charlar de boxeo, de lo que siempre charlamos. Y yo siempre digo, yo soy bien agradecido a Dios por el deporte, en este caso por el boxeo, por todas las amistades que me dejó. Si Julio González no fuese boxeador, no era amigo de Gustavo Río, que siempre me apoyó, él, el padre, tu viejo, permanentemente desde mi inicio de la carrera. Y bueno, con ustedes tengo tantos recuerdos. Feliz, porque ahora justo vamos yendo a Posada con mi hija, que es más o menos la autora de todo esto que se hace ahora, que es una charla motivacional que le trajo a Maravilla Martínez, que ya está en Posada esperándonos en este momento. Mira vos. Llegó anoche, era para hoy el mediodía, pero bueno, vino anoche, nos avisó anoche a última hora, y bueno, nos está esperando ya. Vamos a hacer una recorrida ahí en Posada, y de ahí venimos. Y hay una gran expectativa, Gustavo, y contento, porque viste que los boxeadores, lo que practican boxeo, yo tengo un gimnasio en una escuelita municipal, un grupo de padres, que en eso está mi hija, está mi señora, y me decía en una charla que vinimos al centro de conocimiento, mi hija me dice: papi, qué lindo sería que los chicos le escuchen. Y bueno, ellos se propusieron, y bueno, hoy se hizo realidad eso, así que esta noche vamos a estar ahí en el Hotel Austral a partir de las 20:30.
Claro, esto destinado para quién, es para todo aquel que practica el deporte, ¿no, Julio? Sí, no, esto es para todo público, para todo público. Lo que nos pasa es que nosotros hicimos con la intención, yo tengo 60 y pico de chicos en el gimnasio, toda gente muy humilde, gente que viene de San Vicente, gente que va de Aristóbulo, gente de la colonia, que chicos que por ahí no saben quién es Maravilla Martínez, ahora le van conociendo por la tecnología, por internet, le vamos mostrando, y bueno, ellos quieren estar en la charla, y hicimos con esa intención de que le motiven a los pibes que hacen mucho sacrificio. Anoche escuchaba un audio de unos chicos que trabajan en la chacra y que me mandaron el audio de que el boxeo le cambió la vida, de que estaban felices porque viene Maravilla Martínez. Y bueno, esas cosas son lo que yo siempre le digo a mi familia, quiero devolverle algo al boxeo de lo mucho que me dio, porque el boxeo me dio mucho a mí. Si yo por ahí no supe cuidar, ya nadie me obligó a que yo malgaste lo que gané. Entonces siempre le explico a los chicos, le digo, el boxeo te da la oportunidad que por ahí otro deporte no te da, que viajar por el mundo, conocer gente. Bueno, yo soy un agradecido al deporte en general, porque cuando tengo amigos que juegan al fútbol, que hacen otro deporte que también le lleva por la buena vida. Y bueno, estoy acá hace 23 años, en 2 de mayo, y feliz, Gustavo, feliz por lo que estoy haciendo por los chicos, con mi familia, feliz porque tengo amigos como vos y amigos de todo el mundo. Bueno, esto es lo que me dejó el boxeo y seguimos inculcándole a los chicos por el buen camino. Bueno, qué importante lo que menciona Abel, ¿no? En esta charla y mostrando un poco lo que es el trabajo que se hace. Ese trabajo, a ver, iba a decir invisible, pero no es tan invisible, porque vos lo ves en los chicos, lo ves en la calle. Cualquier deporte que se haga, escuelita de fútbol, boxeo, taekwondo, música, qué sé yo, ajedrez, en donde el joven, el niño, el no tan joven, también una persona adulta, puede expresarse, donde pueda compartir un momento, sociabilizar, eso es fundamental para la construcción de un pueblo. La familia, que es el pilar fundamental de la sociedad, seguido de estos lugares que la escuela, posteriormente un área de esparcimiento físico, emocional, donde también puedan competir, donde puedan encontrar personas de otros lugares que les abra la mente, que les permita ver otras realidades y que también les den otras oportunidades. Eso es lo que se necesita. Por eso digo que lo que hace Abel junto con su familia es muy importante, como lo hacen un montón de otros más. O sea, no crean que es solamente Abel, hay un montón más que se sacrifican todo el tiempo para darnos esos momentos con la intención como él mismo dijo, de devolverle algo a la sociedad, devolverle algo a la comunidad de todo lo que han recibido, y me parece que eso es fundamental. Más allá de que puedan llegar a tener un ingreso o no, dependiendo cómo sea la realidad de cada uno, el hecho de dar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra experiencia, eso es impagable, sin lugar a dudas. Así que bueno, bienvenido sea a Maravilla Martínez a 2 de mayo, que se aproveche al máximo todo lo que tiene para ofrecer. Un hombre, como les decía, que, qué sé yo, llenaba un Luna Park, recorría el mundo, un tipo que evidentemente tiene un mensaje de superación espectacular y que lógicamente nos tiene orgulloso a todos los argentinos. Bien. Vamos a las noticias porque ya hay varios hechos policiales, entre ellos se recuperan algunas motos acá en Alcázar en un operativo mientras realizaban ahí en una zona rural. 3 motos recuperaron, 2 de ellas tenían pedido por robo en Buenos Aires, estaban adulteradas acá en Misiones y bueno, lo encontraron muy cerca de un arroyo porque los conductores intentaron escapar. El procedimiento se concretó a las 22:10 sobre lo que sería la ex Ruta 2 en el sector conocido como la zona Alpinal. Con el efectivo encontraron ahí una Honda Wave 110 sin dominio colocado, una Yamaha F150 que creo que están acá en esta imagen, y después una moto más que era una Beta 110 que bueno, aparentemente también estaba sin patente. Pero bueno, son una de las tantos vehículos que se roban. Y muchas veces tienen sangre de por medio, ¿eh? No crean que se la roban y ya está. No, hay sangre de por medio. A veces
los robos son violentos y terminan en situaciones trágicas. No siempre, pero bueno, no es que alguien se olvidó una moto en la plaza y se la llevaron. No, no, no. Hay muchas veces van, los golpean, les disparan o situaciones terribles que se viven para adquirir estos vehículos que los comercializan en parte. Ahora vamos a ver otro caso. O enteras y que terminan acá en Misiones. ¿Cómo hicieron para llegar desde Buenos Aires a Misiones? A saber, no sé, llegan, listo, ¿no? No hay mucho más que aclarar. Monte Carlo, vamos a Monte Carlo porque va a abrir una delegación municipal en Guaraipó para descentralizar los servicios. El municipio avanza en la creación de una delegación municipal en esta área para darle como una especie de respuesta en trámites a los vecinos que se encuentran en el lugar. Alcanza a familias de colonias cercanas como en Borá y Cuatro Bocas, que, bueno, lógicamente reciben numerosos pobladores con dificultades de movilidad, que les cuesta llegar hasta el centro y que de esta manera pueden, de una manera más ágil, más efectiva, tener materiales, trámites, acceso a internet, etcétera, etcétera. No van a destinar nuevos empleados. Porque recordemos que recientemente el gobernador de la provincia de Misiones firmó el decreto 257, si no me equivoco, 252, no me acuerdo, 257. 257 en el cual elimina 114 cargos, de los cuales 114 cargos estaban destinados en distintas áreas que eran fantásticas. Habían áreas rarísimas. Conozco el río con mi colegio. Qué sé yo creo que la última vez que alguien fue con ese proyecto fue en 2018, creo que, 2017, si no me equivoco. No conozco después del 2017-2018 a alguien que haya ido a conocer el río con el colegio a través de estos planes. Pero bueno, no tiene nada que ver. A lo que voy. De alguna manera el mensaje que está dando el gobierno provincial es reducir o hacer más eficiente al Estado. No sé si se reducen gastos porque seguirán trabajando estas personas porque no hay despidos. Capaz cobrarán un 40 o un 60% menos porque como son jerárquicos pasan a ser empleados, capaz no van a cobrar tanto. Pero recordemos que son cargos. Los cargos no son personas únicamente, porque del cargo se derivan a un secretario, a un tesorero, dependiendo del caso, ¿no? Hay varios otros que orbitan ese cargo. Entonces, al caer ese cargo, también caen los que orbitan alrededor de este. Y después, bueno, hay un montón de otras cosas más que el gobierno provincial ahora, en febrero del 2026, decide hacer algo más o menos parecido a lo que hace el gobierno nacional en 2023, o en diciembre del 2023. Y las municipalidades también van en ese tono. Por eso, cuando se habló en Monte Carlo de crear un nuevo área de muestra donde van a estar ahí atendiendo a la gente, dicen no vamos a contratar a nadie nuevo, vamos a dividir el personal que tenemos para hacer la atención en esas áreas. Lo aclaran justamente para garantizar de que no hayan gastos extra, que es lo que un poco le molesta a la gente y es lo que están pidiendo a gritos en las últimas elecciones. No hay mucho más para aclarar. Bueno, no es solamente eso. Dentro de lo que... Esto es muy gracioso porque no es la primera vez que lo leo, pero nunca deja de sorprenderme. Esto es maravilloso. 25 intendentes fueron multados, unas multas muy irrisorias. A ver, las multas no se las hacen al intendente. A ver, por más que la culpa sea del intendente, porque es el ejecutivo, es el encargado máximo. Hay contadores, hay secretarios, pero el dinero en todo caso sale de las arcas del municipio, es decir, del esfuerzo de todos los habitantes de esos municipios, no sale del bolsillo del intendente. Entonces, a ver, las multas son irrisorias. Creo que la más cara que le cobran es 500.000 pesos. Creo que ni eso. Y después hay multas de 100.000 pesos, algo así, ¿no? Que incluso le aplicarían las mismas multas a un colegio si no rinde bien o a otras instituciones, pero sí a esas otras instituciones le duele más que un municipio. En fin, les cuento cómo viene la mano. El Tribunal de Cuentas de la provincia sancionó económicamente a 25 intendentes por incumplimiento en la presentación de las rendiciones digitales correspondiente al tercer trimestre del 2025. La medida fue formalizada a través de la resolución 003-2026, o sea, es la tercera resolución que hacen en el año. Firmada el 5 de febrero. Vos fíjate que de enero a febrero, que eso tendría 30 días, firmaron solo 2 resoluciones antes. Full están, Tribunal de Cuentas, full.
en el marco de un expediente iniciado por la Dirección General de Municipalidades para evaluar el estado de las presentaciones. Según el organismo, los incumplimientos están vinculados a los plazos fijados para la rendición digital de 45 días corridos para los municipios de segunda categoría y 11 días hábiles para los de primera. De hecho, tengo entendido que hasta hay descuentos si presentan justamente todo antes de ese tiempo que está establecido. O sea, todavía hay descuento. Estos son los montos. Pero si presentan antes, tienen descuentito. 246.300 pesos a Montecarlo, Campo Ramón, Wanda, El Dorado, Alcázar, Almafuerte, Colonia Delicia, 25 de mayo, San Javier, Hipólito, Irigoyen, Dos Arroyos, Santa María. Recuerden que tenemos dos Irigoyen, ¿eh? Irigoyen de allá, Irigoyen de allá. Puerto Libertad, Fracrán, Campo Viera, además el presidente del ente municipal de turismo de Puerto Iguazú, con presentaciones parciales que también estarían multados. Los más fuertes, los más, digamos, dolorosos, por así decirlo, con 492 pesos, con 492.600 pesos para los intendentes de 9 de julio, Colonia Victoria, Garupay, Los Helechos, que tiene un intendente interino, Mártires y Santiago de Liniers. Y después tenemos al intendente de Puerto Iguazú, mi amigo Filipa, que fue multado con la exorbitante multa de 164.200 pesos por haber entregado la rendición fuera de plazo. Claro, si pagan las multas dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, se le aplicará, no pagarán tasas activas que tiene el Banco Mac. Y se prevé una reducción del 50%. O sea que si, por ejemplo, el intendente de Puerto Iguazú paga esta multa de 164.000 pesos antes de, digamos, antes de los 15 días después de ser notificado, le van a cobrar 85.000 pesos. Algo así. Lo puede pagar tranquilamente con su bolsillo. Es una cosa increíble. Ojalá que lo paguen de su bolsillo, porque en realidad esto lo pagan los habitantes de cada uno de esos municipios. Bien. Sigamos. Misiones. Se declaró emergencia ígnea durante todo el 2026. Ahí un poco estoy entendiendo por qué tanta información de incendio. Pasa que hay una sequía muy grande, ¿eh? Por eso cuando contábamos el caso de este tanque de agua acá en 2 de mayo, que durante 3 días estuvo rebosando de agua, hay que entender el contexto en el que se dio esto, que algunos podrán creer, no creer, da igual. El tema es que el agua que brotaba de este tanque era un agua que no tenía cloro, que no tenía flúor, por lo tanto no era agua de la cooperativa, no era agua de red. Y aunque fuera agua de pozo, ningún pozo en la provincia de Misiones está rebosando por 3 días de seguido. O sea, no hay una sequía impresionante. Por más que haya llovido en estos últimos tiempos y demás, no alcanza a llenar un pozo de agua. Eso era muy raro lo que pasó acá en 2 de mayo. Le dieron una importancia O sea, quedó como un poquito ahí, ¿no? Algunas dudas. Pero lo importante es que hay una sequía grande y, según dicen, se va a extender esta sequía por todo el año. Fíjense que los pronósticos dicen lluvia para mañana, se nubla y no llueve. No llueve. Ahora creo que tendremos para 7 u 8 de marzo posiblemente alguna lluvia. Entonces el gobernador junto con Safran, bajo lo que es el artículo 85 de la ley de contabilidad de la provincia, crearon este decreto, que no sé exactamente cuál es el número, el decreto 2878. Esto me parecía increíble porque antes de ayer firmaron el decreto 520 y algo y ya están en el decreto 2878. Entonces sí le metieron decreto, que no sé cuántos decretos hay en el medio, ¿no? Claro. Porque el decreto que eliminaba todas las áreas que están en boletín oficial era el 527, algo así. Y de golpe salen con este decreto ayer en el boletín oficial, que es el 2800. Digo, a la madre. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo hicieron 2200, 2300 decretos así en tan pocos días? Bueno, rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con la posibilidad de prórroga y continuarán, si continúan las condiciones de riesgo, por supuesto. El documento lleva la firma del gobernador y del ministro de Hacienda, Adolfo Safran. Y bueno, los fundamentos de la escasez de lluvia y las condiciones meteorológicas actuales que favorecen a la aparición y propagación de incendios en centros urbanos, rurales, forestales, etcétera, etcétera. Además, las autoridades del Ministerio de Hacienda efectuaron adecuaciones al presupuesto para afrontar los gastos de emergencia en el caso de que hayan riesgo de fenómenos naturales,
prevén gastos para la adquisición de todo lo que requieran para prevenir o dar lucha a, digamos, los incendios. Son como afrontar a los gastos de demanda de emergencia, ¿no? Ellos van a abrir un fondo especial dentro de lo que es la ley 85, del artículo 85 de la ley de contabilidad, que les permite compras y contrataciones de manera excepcional para adquirir bienes o servicios destinados a la prevención del combate del fuego. Y eso obviamente es para luchar contra los incendios en áreas naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y lagos, erosión del suelo y el riesgo para, lógicamente, las personas y los bienes, ¿no? No es solamente para eso, sino también para cuidar nuestra actividad forestal, agrícola y turística que pone en riesgo todas estas situaciones que ustedes ya están viendo. Bueno, por otro lado, secuestran más de 300 kilos de marihuana que iban a ingresar con un caico, que lo vemos acá. Increíble, porque, a ver, hay que animarse a andar en el agua de noche. Yo sé que la gente que vive en el lugar se anima, no tiene problema. Pero mira lo que es ese barquito. O sea, eso es algo muy riesgoso, sin dudas. Bueno, esto fue en la seccional de Puerto Rico, el escuadrón 11 de San Ignacio, durante un patrullaje pedestre. Que pedestre, los brasileños le dicen peatonal, ¿no? Pero bueno, en cercanías al límite internacional fronterizo, en horas de la madrugada, cerca de lo que es el río Paraná, ¿no? Detectaron varias personas cargando bultos y al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos abordaron una lancha y huyeron. O sea, para huir tenían lancha, pero para transportar las mercas tenían un caico. Una cosa increíble. Bueno, 352 paquetes rectangulares de lo que parecería ser droga, que equivalen a 1.089 millones de pesos si tomamos en cuenta el valor de la droga en el ámbito normal, ¿no? Porque así se sacan los cálculos. 309 kilos con 310 gramos. Y bueno, y ahí estuvo Fiscalía Federal y Juzgado Federal de Oberá, que fue la que dispuso de que esta mercadería sea secuestrada y posteriormente incinerada. Espectacular. Laburón. Recuperaron en Caayarí una camioneta robada en Alem tras un seguimiento por cámaras. O sea, se llamó al 911, le dicen, che, me robaron. ¿A qué hora? Cerca de las 16:30. ¿Dónde? Bueno, ahí el hombre de 55 años, que es la víctima, dijo, mira, yo tenía mi Ford Rangers estacionada sobre la avenida San Martín, en Alem, frente a una compañía de seguros, y cuando volví ya no estaba. Entonces empezaron a ver las cámaras de seguridad, dijeron, acá la tenemos, la siguieron y terminaron a las 9 de la noche encontrando la camioneta a unos 200 metros de la ruta provincial 225. Ahí le hicieron las pericias correspondientes, el vehículo fue secuestrado, puesto en comisaría y posteriormente, tengo entendido, se le fue devuelto a su dueño original. Pero bueno, es un laburón de seguir cámaras, hacer un trabajo en conjunto, que me parece maravilloso, me parece genial. Porque para eso están las cámaras, ¿no? No solo para hacer multa y demás. Me parece maravilloso. Bueno, hay que ver si tenía verificación técnica, todo eso hay que pagar antes de retirar la máquina, creo. Salud Pública. La Administración Central vuelve a discutir los salarios en Misiones. Porque hubo un reclamo y demás, ATE y demás. Pero bueno, la próxima semana retomarán las negociaciones salariales entre representantes gremiales y el gobierno de la provincia. Y estarían previstas para este martes 3 de marzo, si no me equivoco. ¿Martes 3? A ver, déjame mirar por las dudas. Martes 3. Y el miércoles 4 con la Administración Pública Central. Se trata de 2 mesas centrales donde se abordan cuestiones vinculadas a salarios, condiciones laborales. La provincia, ustedes recuerden que en la provincia no hay convenios de colectivo, no hay convenios colectivos de trabajo ni paritarias formales con salud. Entonces los incrementos siempre se tienen que realizar a través de una mesa de diálogo, no hay otra. Y bueno, y ahí se planteaban varias cosas, veremos cómo sigue, pero estaremos muy atentos, en principio, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, UDPM se va al paro, una cosa increíble. Va al paro el lunes por mejoras salariales, pero UDPM ya fijó un aumentito del 5%, ya ellos definieron. O sea, ya sabemos que otros sectores de la docencia, otros gremios, digamos, ya habían anticipado porque ellos estuvieron en rechazo de este 5%. Pero UDPM, que es el más grande, había negociado la semana pasada este 5%, que creo que eran en 2 etapas, y cuando le preguntaron, ¿llevamos el paro? Sí, estamos en desacuerdo. Firmaste 5% si están en desacuerdo. No tiene sentido, pero bueno.
La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones firmó que o va a adherir al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina para el 2 de marzo. Yo supongo para acompañar en sentimiento al resto, que están pidiendo un 20 o 30% de aumento. La medida sería sin asistencia a los lugares de trabajo y con la suspensión total de actividades en escuelas donde el gremio tiene representación. O sea, así por lo menos lo dijo Rubén Caballero, que es el secretario general. Pero bueno, veremos. Las privadas funcionan igual. Todas las escuelas privadas, el lunes a rajatabla. El tema son las públicas. Por eso mucha gente está migrando de las públicas a las privadas. Porque empiezan con estas cosas, con los paros, con entradas descalzos, negocian 5%. La gente quiere normalidad, entonces, ¿sabes qué? Vamos a la privada. No pasa nada. Propietario de Tol Maderas negó deudas salariales y atribuyó la protesta a pagos que dependen del gobierno nacional. Yo me quiero centrar un poquito en lo que dijo este hombre porque es como dice un amigo mío, hay algo que está mal que no está bien. Es que sí, no tiene mucho sentido lo que este hombre plantea. Y voy a leerles la nota tal cual y voy a hacer un pequeño análisis si me lo permiten. Tras la manifestación de trabajadores frente a la empresa Tol Maderas del Dorado, el propietario Fabián Toller aseguró que no existen deudas con los empleados y afirmó que el reclamo se vinculó a ingresos que abona el Estado Nacional. Un trabajador coincidió con esa versión, claro, y sostuvo que los sueldos siempre se pagan en regla. Luego de la protesta realizada el jueves por trabajadores de la empresa Tol Maderas de la ciudad del Dorado, el propietario negó de manera enfática mantener deudas salariales con el personal y aseguró que la manifestación se originó por pagos que corresponden al gobierno nacional y no a la empresa. O sea, la gran mayoría de las personas finalizarían la lectura ahí. O algunos ni leerían solo el título. Pero si seguimos leyendo, vamos a seguir encontrándonos con cositas muy interesantes. En declaraciones realizadas, Toller sostuvo que la situación generó consecuencias negativas para la firma, cuestionó la veracidad de la información que motivó a la protesta. Hay gente que está mintiendo afuera. Esto le cuento. Los proveedores no van a vender más cosas a nosotros. ¿Quién va a vender a una empresa que está mal? Esto ya es una consecuencia grave. El empresario remarcó que los trabajadores no reclaman haberes adeudados por la firma. Ellos están manifestando por el salario que paga la nación, no nosotros. Nosotros, las quincenas, pagamos todo el día. Tenemos todo el día. Es más, mucha gente tiene plata adelantada, explicó, y agregó que alguien les vendió un cuento, una mentira, diciendo que no les iban a pagar. Vamos a seguir leyendo. Toller aseguró que los pagos están realizados con normalidad. Ahí están cobrando todo ya. Hoy yo me comprometí de palabra, yo nunca les mentí, les cumplí siempre, yo veo un maderero hablando acá, les dije de palabra que dentro de febrero, que es un mes entero, se pagará. Hoy es 27 de febrero y se pagó. No sabemos qué hay detrás de esto. Acá hay otra cosa que no estamos sabiendo. Esto no se le debe un peso a nadie, dijo él. Entonces, hay una equivocación, yo no debo ninguna quincena. Acá viene la parte interesante. La asignación familiar por hijo lo paga el Estado. No sabemos qué mano detrás hay de esto. El tema del salario, como dice, no el tema de los sueldos, es siempre se paga en regla y yo tengo 8 años con la empresa y siempre se pagó. Okay, dentro de lo que el hombre explicó y lo que los medios explicaron. Pero a ver, entendamos un poquito estos temas, ¿no? En definitiva, para que podamos analizar cómo viene la mano con respecto a lo que él plantea. Es cierto que la asignación universal la pagan CES, pero entendamos un poco cómo viene la mano. Cuando vos pagás tu rol como empresa, pagás a la administración nacional y le das un porcentual. O sea, vos como empresa, la ley 24.474, si no me equivoco, 24.714 de la Administración Nacional Social, es la que vos tenés que pagar lo que se llama
situación laboral en donde vos, como titular, vos tenés personas, vos tenés contribuciones patronales dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Entonces vos haces los aportes como empleador y ese dinero después, posteriormente, ANSES le liquida o le paga la asignación, el financiamiento que lógicamente proviene de las contribuciones que hacen los empleados y los trabajadores formales, porque estas personas son personas que tienen relación de dependencia, o sea, están trabajando de manera directa en blanco y el empleador tiene que pagar para poder cobrar justamente esta asignación, en donde, bueno, lógicamente, vuelvo a insistir, lo pagan o lo reciben los monotributistas, los trabajadores de dependencia, etc. Okay. Ahora, lo que él plantea acá es un poco raro, porque él dice, la asignación familiar por hija la paga el Estado. Técnicamente es verdad, como les digo, pero esta ley, la 24.714, la ANSES la paga siempre y cuando estén al día dentro de lo que son las contribuciones patronales y los aportes. Si no hay un pago al día, es muy difícil que se pueda girar el dinero. Se liquidará, eso se liquida más tarde o más temprano, pero vos fíjate que si vos analizás lo que él decía, dice, les dije de palabra que dentro de febrero se pagará. Hoy es 27 de febrero. Si vos te pones a pensar, lo que él está trasladando a Nación, en realidad acá hay un problema en donde él se sincera, es un sincericidio, en donde él habla de que hay una real incertidumbre sobre las fechas de pago. O habría un retraso, si se quiere, porque si no hay un retraso y si no hay, digamos, una incertidumbre en cuanto al pago, él no va a comprometerse en pagar en un determinado mes porque es lógico que tiene que pagarlo. Si él dice, yo me comprometí en pagarla dentro de febrero y hoy es 27 de febrero y les pague. Entonces, si vos estás prometiendo algo, es porque evidentemente hay un retraso. Ahí hay como una zona un poco gris. Y él plantea, bueno, no sabemos qué hay con nosotros, es un poco incomprobable.com, es su testimonio y otro más, pero no se termina de entender. Parece ser más como tratar de echarle el fardo a otro que asumir su propia responsabilidad. De todas maneras, esto es todo hipotético porque sin una precisión técnica, sin tener los datos de ANSES, donde haya constancia de las cargas sociales, los recibos, las liquidaciones y demás, es simplemente una interpretación en base a lo que él dice. O sea, no podemos decir que sea mentira ni que sea verdad, pero sí hay cosas como muy raras. No hay una precisión técnica en lo que él dice, hay mucha ambigüedad dentro de lo que es el conflicto en general. Hay ¿cómo decirlo? Hay como un relato exclusivamente empresarial, se podría decir, dentro de lo que es el reclamo. Hay muchas cosas muy exageradas, no hay detalles, pero la gente salió a reclamar porque patatas. No tiene mucho sentido lo que pasó. La gente no va a salir a protestar frente a una empresa porque alguien en una radio o en la calle le dijo, che, ustedes no van a cobrar ANSES, no van a cobrar la asignación por hijo. Y salieron todos a protestar. Raro. Y encima él lo dice en un momento. Yo me comprometí en que... Acá dice. Les dije de palabra que dentro de febrero se pagará. Si vos tenés una empresa normal que liquida siempre y nunca debes nada a nadie, ¿por qué te tenés que comprometer en palabra que le vas a pagar a una persona que está legalmente trabajando? Y hoy es 27, dice él, por el día de hoy viernes. Y aparentemente hoy liquidó. Yo nunca les mentí, les cumplí siempre. Raro lo que está pasando, ¿eh? Raro, raro, raro. Pero la culpa del gobierno nacional, ¿eh? Olvídate. Aumento de nafta en marzo. El gobierno nacional aplicará una suba parcial del impuesto a los combustibles y se espera otro ajuste en abril. Este tema es sumamente interesante. Vamos a leer la noticia. El Poder Ejecutivo dispuso una actualización del tributo que impactará a los surtidores de todo el país desde el 1 de marzo, sería, ¿no? La medida que forma parte de un cronograma de descongelamiento de lo que es el impuesto al carbono y demás,
que están acumulados, que el gobierno los va retrasando, pero en algún momento por cláusula gatillo lo tiene que aplicar. El gobierno nacional oficializó la suba parcial de impuesto a combustible, una medida que traslada la presión de los valores finales a las estaciones de servicio y forma parte del esquema de actualización progresiva que busca recomponer tributos que habían sido congelados durante la gestión anterior. Yo quiero que esto quede claro. En 2017, en la época de Macri, se crea la ley de hidrocarburos. ¿Qué era la ley de hidrocarburos? La ley de hidrocarburos era como una multa, por así decirlo, que se le aplicaba a medida que entre más combustible se vendía, más se tendría que pagar ese impuesto por el hecho de que estaban contaminando el mundo. El mundo necesita que lo salvemos y mucho combustible es coso, es contaminación. Entonces aplicaron esto. El tema es que esta ley es coparticipable. Todo lo que se recauda se divide en las provincias para que hagan cosas, para mejorar el ambiente. Y claro, Milei quería eliminar esta ley. Los gobernadores dijeron, no, hay que salvar el mundo, Milei. Y no le permitieron. O sea, incluso creo que el año que viene, o sea, ¿este año será? Creo que en junio de este año tendrá la posibilidad de volver a debatir y eliminar esta ley. Esta ley que entre una cosa y otra, entre ley nacional, entre impuestos provinciales y entre tasas municipales, se va más del 50% del valor del combustible. Entonces dijeron, muchachos, en algún momento esto tiene que terminar. Lo que hizo Milei básicamente es sacrificar la parte que le corresponde a Nación de este impuesto. ¿Ok? Dijeron, yo no quiero cobrar mi parte. Lo que van a seguir cobrando en las estaciones de servicio es lo que le corresponde a las provincias. Lo que le corresponde a Nación, eliminado. Entonces, en un momento bajó un poco el combustible por eso. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que en 2023 se congeló esta ley, que es una forma que vos tenés de frenar por un tiempo las actualizaciones por inflación más por consumo para que se apliquen a futuro. El tema es que si vos aplicás de golpe todo lo que se congeló durante el 2022 y 2023, la nafta se dispara un 500%. Es una bomba de tiempo. Entonces se va descongelando a poco. Tampoco lo puedes frenar eternamente porque la propia ley tiene su cláusula gatillo. Entonces la nación sacrificó lo que es su ganancia, mantuvo la que corresponde a la coparticipación y va liberando de a poco lo que se frenó en 2022-2023. Actualmente no frena absolutamente nada, pero lo va liberando de a poco a medida que se van venciendo los plazos que la propia ley estipula. Entonces eso hace que el combustible cada vez aumente un poquito, cuando en realidad el combustible no está aumentando, como producto me refiero. Entonces, si aumenta es porque los impuestos están aumentando. Y de hecho en algunos lugares cuando vos te vas a cargar combustible y pedís un ticket diferenciado, vos podés ver cada cosa que te cobra. ¿Cuánto vale el litro sin impuestos? Después, ¿cuánto te cobra el impuesto nacional, que es el de hidrocarburos, más otros impuestos, más el IVA, más impuestos provinciales, más tasas municipales? Por eso el valor del combustible no es el mismo en Iguazú que en Posadas o que en Posadas que en Neuquén. Porque en cada región te aplican un poco más. Más lo que es el costo de transporte, porque obviamente no es lo mismo llevar en un camión el combustible de Iguazú a recibirlo en Iguazú que recibirlo en 2 de Mayo que recibirlo en Posadas. Por eso lo que buscan es también que el combustible llegue por barcazas con muchísimo más litro, menor costo, o a futuro con trenes, qué sé yo. Pero esas inversiones no están hechas todavía, así que mientras tanto vendrán en pequeñas cuotas en camioncitos. ¿Por qué lo hicieron así en camioncitos? Porque está ¿cómo se dice? Un gremio de camioneros que impulsó el transporte de combustible por camiones antes que por barcaza porque trabajo. Es complicado este tema, no es fácil, pero es divertido. Brasil, rescataron 14 misioneros que denunciaron explotación laboral en un video viral. El video lo compartimos nosotros. O sea, salió de Misiones Informa y de San Vicente Informa. Punto. O sea, salió de acá. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque acá le hacen una nota a Janina Bochman, que es justamente la encargada dentro de la coordinación del gobierno de Misiones de trabajar con la justicia federal y la Cancillería Argentina para, bueno, todas estas cuestiones puntualmente.
Yo quiero escuchar un fragmento, porque dura como 20 minutos la noticia, de lo que ella planteaba de esta situación en particular. A ver, vamos a escuchar. Janina Rosman es coordinadora del área Prevención de Trata, de la Vicegobernación. Buen día, Janina, gracias por atendernos. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué pudieron verificar de esto y qué se puede hacer desde acá? Bueno, se tomó intervención. En realidad este video está circulando desde la semana pasada en redes. Es un recurso que vemos muy seguido, digamos que hoy la gente por ahí acude a subir los videos, a hacerlo viral, pero eso no se traduce en las denuncias. Hasta esta semana no había una denuncia formal ni de estas personas ni de algún familiar, tampoco de los medios que por ahí tomaron el primer contacto con el video, porque una vez que el video se viraliza, muchos lo comparten, pero cuando uno le escribe al medio, tener contacto a estas personas, no, yo solo compartí, entonces es como... Eso es mentira. Primero, a nosotros no nos contactó nadie. Segundo, esa es tu función, vos estás cobrando un sueldo para esto. Si vos ves el video y se hace viral, tu función, para lo cual estás cobrando un sueldo, es hacerlo. No necesitas una denuncia formal, que coincido en que se tiene que hacer. Pero esta gente, bueno, vamos a dimensionar, esta foto es una captura de un video que nos mandaron los muchachos, que vendría a ser un lugar donde están las plantaciones de manzana y demás. Estos muchachos estaban a 30 kilómetros de cualquier centro urbano, llevando todas sus mochilas, una botellita de 1,5 litros de agua o de litro. Tenían entre 4 a 6 horas de caminata hasta que llegaran a algún lugar donde poder decir hola. Y vos me dirás, ¿cómo llegaron estas fotos y estos videos si están en un lugar tan alejado de todo? Porque tienen wifi ellos ahí. O sea, los patrones tienen un Starlink y no sé, otra cosita más, y tienen conexión a internet y le ofrecen wifi. Ok, así es como se contactaron. Después, aparentemente les habían cortado el wifi, no sé si se dio concreto eso así o no, pero ellos no tenían conexión de roaming. Porque vos para comprar el roaming tenés que cargar datos. Y no es poca plata lo que tenés que cargar para habilitar. Y vos mirás, ¿tienen WhatsApp gratis? No, no hay WhatsApp gratis. Después de un tiempo que vos estás en Brasil, terminan los beneficios, porque los beneficios están exclusivamente hechos para turistas. Entonces vos tenés que cargar crédito personal en Claro. Personal no funciona muy bien en Brasil, ¿eh? Tenés solo Claro. Tenés que tener un chip Claro para que medianamente funcione. Cargar crédito y de ese crédito comprar roaming exclusivamente, que tiene un precio muy elevado para poder comprar 1 giga. No podés comprar más. No es que podés comprar 10 gigas de roaming. Vos compras uno que se agote, después compras otro uno. Es complicado, no es tan sencillo. Entonces dependen del wifi. Y aparte, no podés llamar a comisaría desde ahí. ¿Qué número vas a llamar? ¿A qué policía vas a llamar? No es tan sencillo, gente. No es, hola, policía, sí, venga a ayudarnos. ¿Y vos quién soy? Yo soy argentino. ¿Y usted entró legalmente a Brasil? No. Ah, deportado. Es complicado. No es tan sencillo. Ella lo plantea como algo súper obvio, pero no es tan obvio, gente. No es tan sencillo. Tampoco es complicado, pero así como ella lo plantea. Llamamos al periodista y me dijo, no, yo solo lo compartí. A nosotros no nos llamaron. ¿Perdón? Porque si me hubiesen llamado, yo le daba hasta el número de teléfono de este muchacho y les daba la dirección de GPS. Claro. Pero no hicieron su trabajo. Ellos fueron llamaron a uno y dijeron, no, yo compartí. Ah, bueno, chao. A ver. No se puede dar con las familias o con las personas, pero esta semana ya desde el gobierno de la provincia de Misiones también hemos solicitado a la Protex, que es la Procuraduría General que trabaja los temas de trata, se ha enviado un mail desde Derechos Humanos, digamos, en coordinación con nosotros, informando toda la situación y dando todos los detalles que quizás este video mencionamos, ¿no es cierto?, como lugar, nombre de los empleadores, dónde queda el establecimiento. Y eso se me llevó a Protex tomó intervención, eso se trabaja mediante Cancillería Argentina. Cancillería trabajó con el consulado argentino que está en Porto Alegre y ellos, digamos, intervinieron, ¿no es cierto?, allá, porque tenemos que entender que las denuncias que se hacen de Brasil
se tratan en la justicia brasilera. Y nuestro nexo, nuestro garante de derechos es la Cancillería Argentina. Entonces la Cancillería... Bueno, hasta ahí. Básicamente, gracias a las gestiones que se hicieron, lograron liberarlos. De hecho, por lo que nos decían los propios trabajadores, no tenían la posibilidad de salir, no les querían dejar salir, o la otra opción que les daban, que me parece maravillosa la otra opción que les daban, era que se queden hasta este martes 2, 3 de marzo, y ahí iban a cobrar todo, pero tenían que cosechar todas las manzanas. Los habían dispensado, los habían echado, pero no les habían pagado. Y dije, no, vamos a decir, no nos pagan. No, bueno, la otra opción es quedarse hasta el final de la cosecha y después le pagamos. Y dije, pues si nos echaron, yo te cosecho una semana más la manzana sin saber si voy a cobrar. Entonces no me sale a cuento hacer esto. Y vinieron con unas camionetas, los querían correr, nosotros le llevamos hasta el puerto. No, pagame, yo me voy, sí, no hay problema, pero pagame. Porque para buscarlos sí fueron en colectivo. Bueno, ellos dijeron que les obligaban a pasar por puntos clandestinos y que tenían los mensajes. Es una versión versus otra, ¿no? Esto es muy relativo. Pero en definitiva, gracias a toda esta movida, aparentemente les pagaron. De estos 14, 3 quedaron porque dijeron, voy a probar a terminar de pagar la cosecha porque, claro, le iban a pagar un poco más, como un extra, que les rendía más. Y los otros 14 dijeron, chao, nunca más acá. Y es una empresa muy conocida y mucha gente me dice que nunca tuvieron problemas. Los que fueron a trabajar ahí dijeron, no, muchas veces fuimos y nunca tuvimos problemas. Es raro que esta gente tenga problemas, hay que entender bien qué es lo que pasó. Uno de ellos se accidentó, bueno, en fin. La cuestión es que está resuelto, ¿sí? Okay, estos misioneros lograron volver. Acá ya están en un colectivo y supongo yo que ya están prácticamente en San Vicente, quienes deberían, bueno, haber pasado esta situación lamentablemente. Trabajaron un montón de tiempo, horas extra, etcétera, etcétera. Es el lado B de toda esta historia, ¿no? En fin. Seguimos con más noticias. Reclamos por boletas de agua. Vecinos y consumidores de Defensoría Común prestan postura sobre este tema. Acá también hay algo un poco extraño. La gente salió a decir que tenían boletones de agua cuando en realidad no era tan así. Es un poco raro. Es un poco como el caso anterior. Sin denuncia no hay un hecho verificable, ¿no? Pero es raro lo que está pasando en Posadas. Porque algunos dicen, me llegó una boleta de 800.000 pesos. Claro, pero nadie fue a hacer la denuncia. Todos exigen que se cumpla, pero nadie fue a hacer la denuncia. Así que bueno, continúan los reclamos en Posadas. Un grupo de personas fueron al ente provincial regulador de aguas y cloacas, o sea, el PRAC, para decir, che, mirá, SAMSA me está cobrando un montón de agua, no sé qué hacer. Son 40 vecinos en total. Y aparentemente la respuesta que le dieron es que los medidores funcionan correctamente, no se detectaron pérdidas, lo que las facturas básicamente se tienen que abonar, punto. Ofrecieron planes de financiación en cuotas con intereses, pero le dieron una oportunidad, ¿no? En paralelo, la Asociación de Consumidores y Usuarios adelantó que la próxima semana presentará un reclamo formal. Aseguran que recibieron entre 3.000 y 6.000 quejas en los últimos meses y no descartan hacer una demanda judicial si no hay respuestas. El defensor del pueblo, que en 2027 también tenemos que votar y elegir aquí en el 2 de mayo, en este caso el cargo corresponde a Juan Matías Paonesa, explicó que, bueno, según las denuncias formales, el organismo no puede intimar ni a las empresas prestatarias ni demás porque no hay denuncias formales. O sea, lo que hay más son denuncias mediáticas. A ver, por acá creo que tenía la entrevista que le habían hecho, a ver. Bueno, en las últimas horas, el planteo de cómo pagamos la factura de agua, Sí. que A van ver, llegando con importes abultadísimos, Sí, ¿eh? sí, realmente es una preocupación de la gente respecto a ver, la guasada, que significa el monto que aparecen en algunas Periodismo en acción, WhatsApp, hermano. ¿Qué tal? ¿Por qué no? facturas de agua de la prestataria SAMSA, y también aquí entra a tallar el rol de los organismos que deben controlar o que deben velar por
el beneficio de justamente de los usuarios que no sean estafados, como pareciera ser esta cuestión, ¿no? Bueno, ya está a través de la línea y se lo agradecemos a Maximiliano Torresani, es el director de prestaciones y servicios de LEPRAC, que está a través de la línea. Maximiliano, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Buen día, ¿cómo les Buen va? día. Buen día, buen día. Bueno, buen día para los vecinos que... Pero a lo que otro ni también ni a lo que voy es que no podemos darle un tratamiento de un problema técnico generalizado o de un barrio, digamos, sino que lo estamos haciendo como un reclamo particular de cada uno de los usuarios porque es el tratamiento que se le debe dar. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los casos es un inmueble en el cual existe una cochera y un lavadero. En ese caso particular, por ejemplo, hay una pérdida interna. Lo que se le sugirió al usuario es que se haga una reparación de esas instalaciones internas. Además, se le consiguió la refacturación de ese periodo y posteriormente una financiación de esa deuda. Muy importante lo que menciona, porque, a ver, el compromiso que tiene hoy cualquier prestadora de agua, lo que sea, es dentro de lo que es el servicio en el espacio público hasta el medidor. Del medidor para allá es tu responsabilidad, por lógica. Si vos estás controlando el medidor y vos ves que el consumo es ese y vos no encontrás pérdida en ningún punto del medidor para allá, es tu responsabilidad. Porque no es que esta persona venía consumiendo la misma cantidad de litros y de golpe la factura se disparó porque aumentaron los costos, a decir que pasó a consumir de esto a esto de un mes al otro. Lo raro de todo esto es que hay más de 40 personas que en Posadas es un 0,0 que le está pasando lo mismo. Pero como bien dijo él, se tiene que trabajar de manera individual con cada caso, porque cada caso puede ser extraordinario. A ver, puede haber un error técnico en el cobro, que consumió, ponele, 12.000 litros un mes y el otro mes 12.000 litros y lo anterior eran 40.000 pesos y ahora 800.000, ¿puede haber un error técnico? Puede. Se reconoce y no pasa nada. Pero cuando vos ves el medidor y ves que se ha consumido muchísimo, ahí hay un tema. Hay muchísimas variantes. Muchísimas variantes. Pero vamos a suponer que es aire. Puede ser, puede pasar. Pero ¿por qué al vecino de al lado no le pasa lo mismo? La manguera viene, se desconectan cada uno de los medidores. Si es aire, le llega a ir a todos. No a este vecino en particular, el de al lado le vino bien y al otro le vino mal. O sea, si vos ves los medidores, se disparan en consumo. El de al lado no se dispara en consumo. El otro no se dispara en consumo. El otro se dispara en consumo. O sea, ahí hay un factor que no es en común. Lo común es que a este y al otro le pasó lo mismo, pero las circunstancias internas son las que cambian. Porque si no, toda la gente de ese barrio, de ese mismo barrio, de esa misma cuadra, tendría el mismo inconveniente. No sé si se entiende lo que explico. Si es aire, ponele, sería todos los medidores en distintos momentos, pero vos verías un consumo excesivo en toda esa cuadra. Entonces decís, che, pará, acá hay un problema grave. O el medidor quedó loco, ¿no? Tuvo un problema técnico, se evalúa el medidor, se lo cambia, porque eso también lo hace la cooperativa acá, se cambia el medidor para garantizar algún tipo de garantía, para darle una garantía, y se toma el estado del momento en que se colocó el medidor y se lo va acompañando. Si al mes siguiente se dispara de vuelta el consumo, ¿y qué querés que te diga? Hay un problema en tu casa, arreglalo vos, que vos sos el que tiene que pagarlo. Pero no quedó ahí, vamos al defensor del pueblo, ¿qué es lo que decía? Estás aquí en la otros reclamos que también los hay, pero en este caso las facturas que vinieron montos abultados en la última entrega. Sí. Y hay vecinos que dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Cómo tanta diferencia hay entre una facturación y la otra? Claro. Bueno, nosotros, como ya estábamos hablando Sí. previamente, hacemos mucho énfasis porque creo que antes de quizás poder hablar de todo esto hay que hablar de lo que es el reclamo formal y la queja formal ante el EPRAC,
que es el ente regulador, ¿no es cierto?, de la prestación del servicio de agua que lo puede prestar SAMSA, en este caso en la ciudad de Posadas. Esta cuestión de la boleta, siempre también insistimos, hablamos con los vecinos, tenemos un diálogo muy fluido con el ente regulador del EPRAC para controlar estas cuestiones, pero siempre lo hacemos de una manera particular, individualizada. No es lo mismo un caso en el que pueda haber pérdida, puede haber errores de facturación, de que le pueda haber. De medición también. De medición totalmente, todas estas cuestiones las puede haber, pero siempre varían de un caso a otro, por eso siempre somos insistentes a que el vecino cuando hace el reclamo, si bien vamos a una reunión, por decir un ejemplo, en un barrio de Itambé-Miní, le decimos, che, acérquense con su... Si sabemos que la temática a la que nos invitan a hablar los vecinos, tema agua o tema luz o tema lo que fuere, por favor acercarse con la boleta. Entonces nosotros podemos individualizar cada caso particular, enseñar a entender las mediciones que se hacen y por supuesto tomar el reclamo y en el día o al día siguiente formalizarlo y trasladarlo directamente al EPRAC. Pueden haber casos, sin dudas, que tienen razón. Pero acá es como que hubo como una histeria colectiva donde alguien puso en Facebook, sí, a mí también, a mí también, a mí también, pero todos los casos se tienen que evaluar individualmente. Entonces cuando vos ves que este tiene un lavadero, que tiene una pérdida, que... ¿Qué querés? ¿Hacerte cargo? Claro, si vos tenés una pérdida o llenaste 30 pelo pincho o lo que sea y... No es... es raro, o sea, es rara la situación. Más en verano. Justo. Ahí a que te llegue. Encima esas boletas que dicen de 800.000 pesos, ninguna se presentó, no se pudo sacar fotos, no hay comprobante que pudiéramos periodísticamente ver como para decir, sí, mira lo que le cobraron. Entonces vos comparás una, por más que sea digital la boleta, no tiene que ser en papel, pero ponerle que sea digital. Yo pueda ver una comparación del mes anterior de diciembre con el de enero, o el de enero con febrero, y decís, che, no, sí. Consumiste la misma cantidad y te están cobrando 10 veces más. Hay un error. Pero no pasa eso. Es raro. Pero se armó un escándalo y todos los medios estuvieron hablando del tema y nada. Lo traje para que vean que a veces sí puede ocurrir, sí está disponible para que uno pueda realizar las quejas correspondientes, pero tengamos en cuenta que hay que ver las circunstancias también de cada una de las situaciones. Bueno, por otro lado, Entre Ríos, camionero misionero fue rescatado por bomberos tras volcar en la Ruta Nacional 14. Sucedió en la madrugada del jueves. El conductor de 32 años, oriundo aquí de Misiones, perdió el control del vehículo, terminó al costado de la banquina. Por suerte solo tuvo heridas leves, podría haber sido fatal. Esto ocurrió en el kilómetro 130 de la autovía General Artigas en la provincia de Entre Ríos, donde este hombre parece ser que se descompensó y terminó al costado de la cinta asfáltica en la rotonda conocida como La Chamarrita. Y bueno, el chofer se encontraba lúcido, pero bueno, atrapado, y los bomberos lograron sacarlo y por suerte no pasó a mayores. Bueno, y por último, todos los detalles del acuerdo entre el Mercosur que se aprobó en el Senado, que implica para la Argentina, bueno, 69 votos a favor, prácticamente todos. La Cámara Alta, creo que 3 en contra, sí, 3 en contra nomás. Bueno, y esto es el resumen de 25 años de gestión. Esto va a traer mucho beneficio para Misiones, para la Argentina. Claro, ahí en Francia y en otros países estaban protestando porque no pueden competir con la carne argentina, lo que habíamos contado en programas anteriores por la situación que ellos tienen, pero casi un cuarto de siglo discutiendo para llegar a este punto, ¿no? Y la rectificación en donde, bueno, este bloque sudamericano propuso esta ley que el gobierno celebró con el inicio de una economía más abierta y competitiva, posiciona a la Argentina en un lugar muy importante, apenas detrás de Brasil y China, se sumaron 7.921 millones de dólares en ventas a la Unión Europea, con aranceles que antes aplicaban a la carne vacuna del 60% y que ahora prácticamente son nulos. A ver, entendamos de que Europa ejercía 76% en los primeros 5 años de vigencia, 122% de aumento en las exportaciones argentinas de lo que se refiere a consumo, y con estos aranceles que, bueno, lógicamente se afectaban al maíz, al arroz, a la carne avial, al etanol y otros productos.
Pero bueno, lógicamente se impulsan para puntos estratégicos como energía, minería, litio y cobre. Y finalmente el gobierno confía que el tratado fortalecerá la previsibilidad jurídica, el atractivo para los inversores, porque la Unión Europea podría venir a la Argentina a hacer inversiones directas que le permitirían transportar lo que generen acá de manera directa, y eso sería un avance sustancial para nuestra región. El tema del litio, yo veo que mucha gente dice, no, nos están sacando nuestro litio. Gente, el litio tiene los días contados. En términos humanos, es un montón de años, 30, 40 años. Pero en términos económicos, 20, 30 años es un suspiro. El litio, ¿por qué está con los tiempos contados? El litio se utiliza puntualmente para hacer pilas, para hacer baterías. No tengo acá ninguna batería de litio. Tienes una batería como cualquiera, como esta, por ejemplo, una batería de estas, o las que se utilizan para los vehículos eléctricos. El tema es que ya las baterías de litio ya están obsoletas. Se las sigue haciendo porque continúa la carga de producción, pero en realidad dentro de poco vendrán las baterías de hidrógeno. Y no van a tener litio. Si no vendemos nuestro litio ahora, no lo vendemos nunca más, ¿eh? No hay muchas alternativas con el litio que vos digas, bueno, si se deja de producir batería, voy a producir ahora, qué sé yo, avioncitos o qué sé yo, otra cosa. No hay otra cosa que se pueda hacer con el litio. No hay. 20, 30, 40 años. Si en 20, 30, 40 años no nos deshacemos de nuestro litio, queda ahí para siempre, ¿eh? Porque lo que vos quieras, contaminante, esto, lo otro. Y esto es una ganancia sustancial porque ninguna empresa llega a un país y se va sin pagar nada. O sea, no existe eso en ninguna parte del mundo. La gente cree que uno trae una empresa, se saca el litio y se va. Y se fue. No, hay todo un proceso, empresas secundarias que se benefician, trabajadores locales que se benefician, sector gastronómico, de exportación, hay toda una industria, y aparte los impuestos, que también, que si bien es cierto que con el RIGI se limitan un poco, pero recuerden que toda explotación natural que se hace en Argentina corresponde a cada provincia. Entendamos que esto está en la Constitución Nacional. No es la nación la que se lleva los beneficios. Son los pueblos y las provincias. La nación no tiene nada que ver. La nación puede hacer la gestión, pero los recursos naturales son siempre pura y exclusiva responsabilidad de las provincias. Si las provincias pueden aplicar algún impuesto, por más mínimo que sea, se tiene que mantener, porque eso garantiza el RIGI, que te garantiza tener por tanto tiempo un determinado monto para no exagerar y para que no haya cambio de gobierno y el otro dice, no, ahora yo te voy a aplicar 1000% más después de que el tipo vino y puso una inversión millonaria y después los impuestos lo matan. Entonces el RIGI te da una garantía de por 35 o 40 años tener un costo razonable para invertir en el país. Pero por lo demás, todos los beneficios quedan en la provincia o en el municipio en donde se esté trabajando con esta empresa. La nación no ve un mango de esto. Nada. El resto, bueno, lógicamente el beneficio es para las provincias y las regiones donde se esté trabajando. Dicho esto, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Hay un montón de noticias más, pero ya nos pasamos nuestro día, nuestra hora de programa. Agradeciéndoles por su atención como siempre. Si estás viendo esto por YouTube, dale un like que nos ayuda muchísimo a que esto se difunda. E invitarlos a que queden en sintonía de Canal 100 y a volver a ver este programa si quieren el sábado, que se repite a esta misma hora. Agradecer a Maravilla Martínez por visitar nuestra localidad. Lo declaro yo ciudadano ilustre. Y invitarles también el martes a las 13 a compartir un nuevo programa aquí de Espacio de Noticias por las pantallas de Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Vuelven las sesiones de Consejo Liberante y también vamos a volver con las transmisiones en directo también, ¿eh? Creo que lunes o miércoles, no sé, ahora vamos a definir y vamos a estar informándoles a través de nuestras redes sociales y las pantallas de Canal 100. Ahora sí, que tengan un buen fin de semana y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el lunes o el martes, el lunes si hay sesión, o el martes a partir de las 13 con más noticias aquí en Canal 100. Chau, chau.